La concepción bíblica acerca de las grandes concentraciones de agua, lo que conocemos como el mar, tiene su origen desde la creación del mundo conocido. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una consideración importante es que cuando existía caos en el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, parte del caos, y continúa específicamente en el segundo día de la creación. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La idea central es que en el caos de la tierra primitiva, Dios separó aguas hacia arriba y hacia abajo, quedando en medio el cielo. Lo que significa que en el segundo día la tierra habría quedado como un gran océano, y encima del propio cielo, como un domo, habría también agua. Avanzando en la historia bíblica, cuando Noé preparó el arca para salvar a su familia y los animales de la creación, el agua que inundó el mundo provino de ambos sitios. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aunque parezca obvio que la lluvia cae del cielo, para la concepción contemporánea, que se rompiera el domo que contenía el agua encima de los cielos era, por supuesto, un gran evento. Avanzando aún más, el mar se representará como un lugar lleno de caos. Salmo 98:7. Brame, o ruja, el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Estas citas indican que el mar es capaz de sacudir al mundo y sus habitantes. También que es Dios quien contiene al mar en lugares establecidos, poniéndole puertas y cerrojo para que sus olas no avancen. Y así como Dios contiene al mar, también lo controla. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 107:29. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Así, a lo largo de la trama bíblica, solo Dios convierte el caos del mar en orden. Solo Dios contiene el mar en límites definidos. Él domina la braveza del mar y calma sus olas. Quizá el ejemplo más famoso del Antiguo Testamento sucedió cuando Moisés y el pueblo de Israel huían de los egipcios y separó el Mar Rojo. Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El detalle es claro, indicando que Jehová hizo separar el mar, no Moisés. Sumando todo lo anterior, queda claro que el mar es un lugar complicado, lleno de caos, quizá el agente principal del caos en el origen del mundo, y solo un poder tan grande como el de Dios puede controlarlo. Esa es la concepción que brinda el Antiguo Testamento de la Biblia y la que los contemporáneos de Jesús también tienen. Solo Dios puede contener el mar, así que si la lluvia o una tormenta en el mar sorprende a las personas, entonces, y de manera exclusiva, solo Dios, a través de un milagro como el de Moisés, podría salvarlos. Marcos 4:24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido,
y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En su contexto, Jesús de nuevo imprime responsabilidad a sus discípulos. Existe consenso generalizado que al utilizar la palabra medir, no existe una referencia a juzgar a los demás, no en este texto, sino como viene precedido de la palabra oír y considerando lo que anteriormente se había abordado, Jesús lo que busca en sus discípulos es compromiso y un sentido del deber acorde a lo que estaban escuchando. Sin duda era un privilegio el hecho de que Jesús les contara todas esas cosas, y al decir mirad lo que oís, obviamente refiriéndose a algo como presten atención a lo que escuchan, es decir, si los discípulos atienden a lo que están escuchando a un nivel profundo y diligente, les será añadido a lo que escucharán. Otra manera de decirlo es que si escuchan, hacen suyas las palabras de Jesús y las comparten con responsabilidad, el resultado será que el conocimiento que reciban del reino de Dios será aún mayor. En caso contrario, que no presten atención o sean descuidados, su conocimiento y comprensión del mensaje de Jesús, las buenas nuevas, les será acortado, casi retirado. Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola es similar a la parábola del sembrador, pero muestra otra perspectiva. Mientras que en la primera su intención era mostrar la importancia de recibir la palabra con el ánimo suficiente para que pudiera crecer e insinúa que sus discípulos serían eventualmente los que sembrarán, en esta parábola de inicio asumimos quién es el hombre que echa la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra o las buenas obras. E indica el carácter o naturaleza de la semilla. Lo especial acerca de ambas parábolas no es el sembrador, ni siquiera el suelo, es la propia semilla. Y justamente en el sentido literal de la historia, o transportando la clave de lo que sabemos que significa, la semilla creciendo entre la tierra o en su caso en el corazón de las personas, es un evento que el sembrador y aquel en quien es sembrada la palabra no pueden explicar del todo. Algo tan pequeño como una semilla crece y brota una planta, fruto o incluso un árbol. Y el punto es, reiterando que el mensaje de Jesús no es intelectual, por mucho que queramos estirar la liga y darle explicaciones que encajen con nuestra idiosincrasia moderna, la realidad es que todo se reduce a creer. Y creer en el mensaje de Jesús, como ya hemos dicho, necesita ineludiblemente fe. Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece, y se hace el mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La tercera parábola también se liga a semillas y crecimiento. En este caso lleva a quien escucha a imaginar el futuro de sembrar la palabra, y sobre todo enfatizar en que el inicio de algo grande es alcanzable de un origen pequeño. En retrospectiva, como casi todas las cosas, es muy fácil analizar y observar. En este caso queda claro que la misión de un hombre traspasó el tiempo, primero a través de sus contemporáneos, los discípulos de Jesús, para luego conquistar el Imperio Romano. Eventualmente, como en nuestro caso, regirnos en un calendario global que empata con la propia vida de Jesús. Una versión adicional de esta parábola liga el crecimiento de ese árbol, casi obviamente relacionado con su iglesia, a un crecimiento excesivo, aludiendo que el crecimiento del árbol da oportunidad a que las aves se posen sobre él. Y aunque pareciera inofensivo ese detalle, las aves y su significado fueron explicados en la parábola del sembrador, la primera de estas tres, hablando de las semillas que cayeron al lado del camino. Marcos 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Junto con su explicación inmediata. Marcos 4:15.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Relacionando el significado previo de las aves con el hecho de que el árbol de mostaza pudiera albergarlas, podría implicar otra cosa. El comentarista Warren W. lo expresó así: el crecimiento del reino o iglesia no resultará en la conversión del mundo. De hecho, algo de crecimiento le dará oportunidad a Satanás a que se meta y empiece a obrar. Esta explicación podría llevar a asuntos de actos incorrectos o corrupción dentro de organizaciones religiosas. Pero el objeto de este capítulo y este podcast es revisar la Biblia. Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Marcos concluye esta sección de parábolas casi como inició, implicando que el privilegio y responsabilidad que recaía sobre los discípulos al escuchar a Jesús era grande, lo cual no significa que la demás gente que escuchaba no entendiera nada, sino que para ellos sucedería un camino distinto al de los discípulos, a quienes les revelaba la palabra de Dios. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Según esta narración y la de los evangelios Mateo y Lucas, todo indica que este evento sucedió el mismo día en el que entregó varias parábolas. Jesús estaba enseñando y probablemente era visible su cansancio físico. Adicional, cuando menciona el texto «le tomaron como estaba», orilla a pensar que no descendieron a tierra buscando provisiones o cobijo. Obedecieron de inmediato la instrucción de su maestro. Un detalle que pocas veces es mencionado es el factor geográfico en que ocurren los eventos. Utilizando mucha imaginación para recordar el mapa de lo que hoy conocemos como Israel, el mar de Galilea, donde sucede la historia, se encuentra al norte del Mar Muerto, y en tiempos de Jesús, la costa oeste del mar de Galilea incluía a Capernaum, donde Jesús predicaba. Al decirles pasemos al otro lado, su destino era una zona llamada Decápolis, es decir, 10 ciudades del Imperio Romano con fuertes influencias griegas y romanas, que en los tiempos de patriarcas y reyes habían sido ocupadas por cananeos y amorreos, culturas históricamente ajenas a la judía en la que Jesús había predicado hasta entonces. Es decir, cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, en la mente de sus discípulos invariablemente hubo dudas. Dudas porque si en los lugares donde la cultura judía era predominante, ya habían intentado matar a Jesús, y la gente ideaba su destrucción. ¿Qué podía esperarse de un lugar en el que su cultura no existía? De cualquier manera, sus discípulos obedecieron, subieron al arca y comenzaron el viaje. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La inundación de la barca es inminente. Anegarse es lo mismo que inundar o sumergir. La tormenta debió ser grave, puesto que varios de los discípulos de Jesús se dedicaban a la pesca como medio para vivir. Si alguien entre ellos era ajeno a qué hacer en caso de una tormenta, era Jesús. Pedro y Andrés, su hermano, así como Juan y Jacobo, también hermanos, sabían navegar en el mar de Galilea, y siendo esa su actividad económica, cayeron en la desesperación. Otro indicio, claro, de que la tormenta era muy fuerte. Esta historia es muy semejante y muy diferente a la vez a la historia de Jonás y el pez que se lo tragó. El resumen es que Jehová mandó a Jonás a pregonar contra la ciudad de Nínive, pues su pecado había subido ante él y había decidido mandar un juicio a toda la ciudad. Jonás 1:13. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, huyendo de la orden que había recibido, toma un barco en dirección opuesta a Nínive, intentando huir de Jehová,
Pero Jehová, en cierto sentido, alcanzó a Jonás mientras iba en el barco. Una gran tormenta se presentó mientras él estaba dormido. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí comienzan los grandes ecos entre las historias. Jonás, desobedeciendo a Jehová, sube a un barco y es atacado por una tormenta. Él se encontraba dormido mientras esto sucedió, y los tripulantes lo buscaron para pedir ayuda. En el caso de los discípulos, a causa de obedecer a Jesús, se encontraban también en medio del mar, y fueron alcanzados por una tormenta. En ambos casos, los tripulantes buscan a los protagonistas, Jonás y Jesús. Jonás 1:9. Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. La bifurcación sucede porque Jonás sabía que había actuado de manera incorrecta, desobedeciendo a Jehová, siendo el agente que provocaba la crisis. Jonás toma una decisión que calmaría la tormenta. Jonás 1:11. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás pide que lo echen al mar buscando su propia perdición, para salvar el barco que sin tener culpa había metido en una situación de vida o muerte. En cierto sentido, Jonás se arroja a la voluntad de Dios, quien ya tenía preparado un pez para que lo tragara. Eventualmente Jonás orará desde dentro del pez, y estando en el fondo del mar, se considerará a sí mismo en el Seol, es decir, el lugar al que van los muertos, y desde ahí Jehová lo restaurará. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La oración de Jonás es una de las más bellas de toda la Biblia. Representa profundidad espiritual, súplica y casi de manera inesperada, esperanza. Pero esta ocasión no podremos leerla completa. La historia de Jonás y el pez que se lo tragó históricamente es una de las más conocidas por el mundo religioso, incluso el secular. Su naturaleza casi increíble y peculiar ha inspirado representaciones y argumentos para otras historias. Pero volvamos al de Jesús y la tormenta. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús triunfa en lo que Jonás fracasó. Sus discípulos echan mano de la obediencia a su maestro y logran ver un milagro. Fácilmente podríamos decir que a los discípulos les había faltado fe. Casi serían objeto de crítica. Sobre todo porque la instrucción de Jesús fue: pasemos al otro lado. Y no, intentemos cruzar el mar a ver si no morimos. O algo similar. Si Jesús les dijo: pasemos, ¿cuál sería la duda o riesgo en que efectivamente llegarían al otro lado a salvo? Pero aún así, ese análisis es muy escaso. Trayendo de vuelta lo que abordamos acerca del mar en la concepción bíblica y judía, la acción del mar no era poca cosa. En su mente estaba todo el riesgo que representa enfrentarse a una fuerza caótica. Si a eso sumamos la historia de Jonás, que también tenían en la mente,
el miedo no era infundado. Por último, los discípulos sabían que se dirigían a la Decápolis, lugar en el que no había temor a Dios y bajo su perspectiva del mundo era una tierra en la que Jehová no habitaba. Haciendo un paréntesis en esa parte, la concepción antigua indica claramente que Jehová gobernaba o habitaba en su territorio. Para las personas, irse de la zona o nación de Jehová implicaba estar a merced de los dioses de otras culturas. Un ejemplo grande sucede en la época del primer rey de Israel, quien había hecho lo malo ante Jehová, y sabiendo que David heredaría por mano divina el reinado, buscaba la forma de matarlo. En uno de esos eventos lo persigue y expulsa del reino, esperando que en el exilio David deje de ser una amenaza para él. Cierta ocasión, Saúl y David se encuentran de nuevo, y David le reclamó a Saúl por su persecución y casi exilio. 1 Samuel 26:19. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David era arrojado del reino de Jehová no con la consigna u obligación de adorar a otros dioses. Lo que pasaba por la mente de David es que, estando en tierra extranjera, Jehová su Dios no estaría cerca de él. Al estar en otros reinos, estaba a expensas también de dioses ajenos a Jehová. Ese es su reclamo a Saúl. Alejarse del reino de Israel significaba también alejarse de Jehová. Volviendo del paréntesis. Jesús y sus discípulos, yendo hacia territorio de otros dioses y siendo atacados por una tormenta, traía a su mente, al menos la de los discípulos, el principio caótico del mar, la historia de Jonás y finalmente la ausencia de Dios en el sitio al que se dirigían. Pero Jesús, por supuesto, les recuerda que Él es el Hijo de Dios, y al ordenar con su voz es capaz de calmar la tormenta. También demuestra que la resistencia que opone el mar no es casualidad. La tormenta no surgió de manera fortuita. La invasión de un territorio en el que no habita el pueblo de Jehová, y por tanto Él, Jehová, no gobierna ahí, tiene consecuencias. Una manera de verlo es que los dioses que habitan en ese lugar se oponen y oponen resistencia a la visita de Jesús. En ese lugar no es bienvenido Jehová. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús, tranquilizando el mar con su voz, expone al menos dos mensajes. Andando en territorio conocido, donde los judíos habitaban, encontró resistencia de los líderes religiosos, una pelea o disputa entre hombres. Pero yendo a la Decápolis se revela que tal disputa es también espiritual. El otro mensaje radica en que controlar al mar con su propia voz muestra que el poder que el Antiguo Testamento solo otorgaba a Dios, Jesús también lo tiene. Cuando Jesús sanó a un paralítico y antes de hacerlo le perdonó sus pecados, los fariseos lo cuestionaron básicamente por el mismo asunto, y era que ningún hombre podía hacer las cosas que Dios hacía, porque era imposible. Pero en este caso, aunque los discípulos no lo niegan o rechazan como los fariseos, también tienen este conflicto. Para nosotros, viendo hacia atrás y después de 2000 años de cristianismo, es obvio. Si en el pasado ya había demostrado que ser hijo de Dios implicaba también hacer las cosas que Dios hacía, para los discípulos no. Aunque parece increíble, los discípulos siguen teniendo en la mente a un Mesías que no encaja del todo con el Jesús que están viendo. Por eso es que presenciar el milagro en el que Jesús le ordene al mar que se calme, y se calme, provoca en ellos un colapso total. Solo Dios puede ponerle fronteras al mar, escrito en Job. Solo Dios domina su braveza y solo Dios cambia la tempestad en sosiego, ambos casos escritos en Salmos. Si Jesús hubiera orado a Dios y hubiera recibido como Moisés
la instrucción de abrir el mar tendría sentido. Jesús actuaría como un profeta más, cosa entendible para los discípulos. Pero Jesús no consultó al Padre, sino que de su propia voluntad y voz dio la orden. En su mente no cabe la posibilidad de que Jesús pueda dar una orden al mar unilateralmente. Jesús hace cosas más grandes que las que un profeta había hecho en toda la historia. Y de nuevo, no es incredulidad, ni negación o resistencia de sus discípulos. Solo que ellos aún no conciben a un Mesías totalmente humano, que se canse, necesite orar o dormir, y que al mismo tiempo también sea Dios.